Okay, so we are recording. Snowball is the very same as bullfrog, right? So in this we have a compound lexeme made out of free morpheme snow and another free morpheme ball. And that's it. Then we have mailbox. Mailbox is the very same idea all over again, right? So we have two free morphemes creating then a compound lexeme. There we go. Grandmother. Here we have a problem. ¿Alguien tuvo problemas con grandmother? Yo. Yo, profe. Bueno, varios. Mm, Que ahí tenía la duda, porque Grant solo tiene como su propio significado, pero no es como decir así, por ejemplo, que uno lo junta con Mother y sea como gran mamá, grandiosa mamá, como que hace que tenga un significado distinto. Y al menos yo lo Exacto. puse como Bond Morphine. Si revisamos el Cambridge Online Dictionary, then we will have some further ideas. And, okay, here we are, and I'm going to write down the word grand. Now I'm going to see that grand is an adjective meaning important and large in degree. So with that idea in mind, we will say, we might say that grandmother will be something like a compound lexeme, because grand means important and mother, well, means mother, right? Desde ese lado, entonces, una opción es creer que grandmother en verdad está hecha de dos lexemes, ¿cierto? Y quedaría algo así. Y mother. Ahí alguien en el chat. ¿Cierto? Cierto. Karen, dame un segundo y también me voy a llegar a esa idea. Dame un segundito. Otra idea es que grandmother se ha hecho, como dijo el compañero, ¿no? Y algo así como un complex. Y que grand fuera un bound morpheme suffix. O sea, prefix. Inflectional. Grand y el free morpheme mother. Right? Y finalmente lo que decía la compañera, que grandmother sea un solo lexema, por lo tanto, simple free morpheme grandmother. ¿Cuál de los tres es correcto? Difícil de decirlo, es complicado la idea. Primero porque hay estas cosas que decir. Uno, lexeme definition. No sé si recuerdan la definición del lexema, donde decía que un lexema es una unidad o un grupo de palabras, digámoslo así, que mantienen una forma similar, que mantienen un significado similar y que tienen la misma categoría. Todos sustantivos, todos adjetivos, eso es un lexema. ¿Sí? Si no es un lexema, entonces, ¿qué es? Una variación, una derivación de un lexema. ¿Sí? Entonces, de ahí sale la idea de inflection and derivation. Si yo pienso y miro esto y digo grandmother,
grandmother, entendida como la unión del adjetivo grand y el sustantivo mother, creo que vista, porque diría mamá importante, vista de la idea de abuela, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que el primer análisis, el de compound, no es. Este no. Luego, segundo análisis, complex, con grand como un bound morpheme. Entonces tendríamos que buscar otros lugares, otros ejemplos que funcionaran con grand como un bound morpheme. Tenemos como grandfather o grandparents, right? Pero nuevamente, diría yo que no hace referencia a la idea de la activación del referente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no hace... Si yo leo grandmother, no se me imagina grandma's mother, sino se me imagina abuela, ¿cachai? Y no hace relación a una mamá importante bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, yo también diría que el segundo tampoco es correcto. Yo diría que un simple free morpheme sería lo más adecuado. Volvamos a lo mismo. La idea es un lexeme. Primero es algo que activa una idea en tu cerebro, una idea en tu bagaje lingüístico, ¿cómo lo diría? En tu pool en tu vocabulary pool, I would say. ¿Sí? Pasa lo mismo si yo leyera, por ejemplo, The United States of America o The United Nations. No son Naciones Unidas pegadas con algo, sino que es una entidad. Entonces, United Nations es una cosa. Por lo tanto, es un lexema. ¿Sí? Al igual que Oh, grandmother, activa la profe, idea de tengo abuelo. una pregunta. Dígame. ¿Qué pasaría con grandmother? Porque ahí se ocupa como tátara, ¿verdad? Hay, ¿Qué pasaría hay, en ese caso? hay, yo creo que también es un lexema, porque tampoco es una importante abuela, sino que es una abuela, grandmother. Claro, ¿Cachai? muchas gracias. Vuelve a hacer referencia a una idea, a una entidad, ¿cachai? Claro. Sí, sí, muchas gracias. Ahora, el ejemplo grandmother, así como adjetivo más verbo, sí existe. Se llaman reduplicative adjectives, lo vamos a ver después. ¿Ya? Pero en este caso no es así, porque de todas formas no se te imagina una abuela importante, sino una bisabuela. ¿Okay? Eso. Avanzo entonces. Railroad. Diría que railroad está claramente hecho de railroad, ¿no? Entonces sería compound, morpheme rail y bound morpheme, no, y free morpheme road. Free morpheme road. Sometimes también va a dar problemas. ¿Cómo hicieron sometimes? Dice complex compound por some. Lo que sí, no sé si considerar a some como un bound o un free. Y eso me dio problema. Entonces, espero a ver qué dice usted. Mira, el problema de sometimes, para partir, es que existe una palabra muy similar, que es sometime, sin la S. ¿Cómo sé todo esto yo? Porque lo busqué ayer mientras hacíamos con el otro grupo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una duda hay que consultar a la fuente, ¿cierto? La fuente en este caso es un diccionario. Entonces, ¿cachai? Existen dos, sometime y sometimes. Entonces, la pregunta es, ¿sometimes es el plural de sometime o no? Sometime es un adverb y los adverbios no pueden ser plurales. Los únicos que son plurales son los sustantivos.
Y significa at a time in the future or the past that is not known or not stated. Y el ejemplo es sometime, alguna vez, before June. ¿Sí? Ahora veamos sometimes. También es un adverbio y significa on some occasions but not always or often. Así que los dos tienen significados completamente diferentes, por lo tanto son dos lexemas diferentes. Primera cosa a decir. Segunda cosa a decir. Yo voy a ver sometimes y claramente está hecho de tres cosas. De una palabra some, un free morpheme some, un free morpheme time y luego una S. Y eso es complejo, porque esa S significa plural o no significa plural. ¿Por qué significa plural? Porque time es un sustantivo. Los sustantivos pueden tener plurales. A los sustantivos se les pone Z1. No significa plural porque los adverbios no pueden ser plurales. Eso significa entonces de que esa S no es un Z1. ¿Y qué Z es entonces? No tengo ni la más menor idea porque el Z2 es presente simple. ¿Cierto? Tercera persona presente simple. Y el Z3, ¿qué es? Es un posesivo. O sea, ninguno de los tres casos. ¿Qué creen ustedes? Hasta ahí, ¿qué creen ustedes? Tomando lo de grandmother, diría que sería simple, porque, o sea, al menos yo lo separé con free morpheme some y free morpheme time, pero como son palabras de distintas categorías, no es como que si es que las juntáis te haga como esa idea. O sea, lo que dijo con grandmother, básicamente. Mira, lo primero para ratificar tu idea es decir que si esta cosa significa algo en tu cerebro, entonces es un lexema. Eso es lo primero. Y lo segundo, que estamos viendo casos que son bien complejos. En este caso, yo diría que sometimes en algún momento fue some espacio times, ¿cierto? Y por el uso quedó sometimes. Debido a eso, yo creo que una salida muy salomónica es establecer que es un simple free morpheme. ¿Sí? Tomando en consideración de que probablemente también exista otra forma. Sí, se ve súper complejo. Inclusive podríamos también establecer la tercera forma con la que estamos menos de acuerdo. Quedaría esta complex compound. Bound morpheme suffix inflectional Z1. Creo que también podríamos hacer esa. ¿Cuál de las tres yo creo que es más apropiada? En el elemento semántico, eso quiere decir con la idea esta de activar una idea en tu cabeza, creo que la primera es la más apropiada. Desde la descripción más detallada, creo que la tercera es la más apropiada. Con la que no me quedo es con la segunda, bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Quiero contarles también que tengan cuidado con los adverbios. Cuidado. Sabemos que los adverbios tienden a terminar en el Y, pero no todos. Piensen en el ejemplo de always, que termina en S. Y es un adverbio. ¿Sí? Para que tengan cuidado. Always, si lo miras, es muy parecido a sometimes.
Always, claramente en algún momento fue always. Y después se juntó. Funciona muy similar a sometimes. Así que yo creo que 1 o 3. La 2 es la menos, probablemente la que yo diría que está mal. ¿Queda Profe, claro? entonces si nos pillamos en una prueba con sometimes, ¿nos va a aceptar la 1 o la 3? Sí, siempre y cuando la pueda defender. Ya. Con que tengamos que pusimos esto es así, porque, usted la va a tomar como buena. Ya, gracias. Ok. Ya, vamos con la otra. Reaching, también difícil. ¿Alguien tuvo problemas con reaching? ¿No? Hagámosla rapidito, mira. Muy probablemente alguien vio esto. Dígame. Sí, yo tuve problemas con la ING. No sabía Ya. cómo catalogarla. Un ING claramente se pegó, ¿no? Por lo tanto es un bound morpheme. Se pegó atrás, claramente también, así que es suffix. La pregunta es, reach es un verbo. Reaching, ¿qué es? Piensen en ejemplos. Cuando duden, piensen en ejemplos. ¿Dónde digo reaching? I am reaching this point in my life. Es un verbo también. Muy bien, es inflectional. Excelente. Esto. ¿Cuál es Profe, el problema? entonces, Dígame. todo como los tiempos verbales pasarían a ser inflection, como el ed, el ing, Exacto, la s. exacto. Porque siguen siendo verbos. El término correcto lo tenemos que ver ahora, porque ahora vamos a empezar a hablar de verbos. El término correcto se llama forma. Un verbo tiene 4 formas. ¿Sí? Voy a avanzar en esa idea ahora. Un verbo, a verb has 4 different forms. The very first form is called base form. That is to say, reach. Then has a second form called S form. That is to say, reaches. Then it has the third form called ed form. That is to say, reached. And finally, it has the ing form. That is to say, reaching. Aquí viene el tip ñoño, el tip nerd es, un verbo puede tener forma, tiene 4, ya las conocemos, pero su función no tiene nada que ver con la forma. Ejemplo, la base form siempre va a ser verbo, la S form siempre va a ser verbo, pero la ed form puede ser un adjetivo, porque puedo transformar a un verbo en un adjetivo ocupando la ed form, ¿cachai? Y la ing form puede ser un sustantivo, porque puedo transformar a un verbo en un noun añadiendo ing. El mejor ejemplo de eso de ing noun es cuando ustedes dicen reading. Y ahí tengo un ejemplo de un ing, pero derivational. Pero dependerá del contexto, todo eso. Exacto. Si yo veo reaching, no puedo saber si es sustantivo o verbo, porque no tengo contexto nada al lado. O sea, en un ejercicio donde salga solo reaching o reading, solo reading, el que ponga now, el que ponga ing derivational está bueno, y el que pone de ing inflection también está bueno, porque no hay contexto. Pero en el task 2 sí hay contexto y ahí están sonados, ahí es solo una cosa. ¿Cachai? Porque hay contexto, entonces solo funciona de una manera.
Reaching. ¿Estamos listos? ¿Avanzo? Ya. También tiene problemas secondary. ¿Alguien vio o tuvo problemas con secondary? No, mira, el problema de secondary es que significa dos cosas. Y esas dos cosas vienen de la palabra second, porque claramente secondary viene de second. Si yo busco second y es un número ordinal, ¿no? Primero, segundo, first, second, third, fourth, fifth, so on and so forth. Entonces, ordinal number, second, adverb. También es un adverb. Second, noun. También es un noun. O sea, second, verb. Puede ser un verbo también. Adjective. También puede ser un adjetivo. O sea, puede ser todo, ¿cachai? ¿Cuál es mi problema entonces, mis distinguidísimos distinguidos? Es que si yo veo secondary, ¿a cuál pertenece? ¿Es un verbo? ¿Es un noun? ¿Es un adjective? ¿Qué rayos es secondary? No tengo mucha idea porque no está en contexto. ¿Sí? Así que solo vamos a imaginarnos qué significa secondary. Entonces, secondary, estoy casi 90% seguro que es un adjetivo. Me puedo equivocar. Adjetivo. Less important than related things. ¿Cierto? Es algo menos importante. Es algo secundario. No tiene que ver con el número, ¿cachai? Tiene que ver con, o sea, tiene que ver con importancia. Entonces ahora vamos a buscar cuál de todas las formas de second tiene relación a importancia. Immediately after the first and before any others. Is Carla her first or second child? Ya, eso es número. The position in which a person finishes a race. No. Vamos a buscar entonces ahora second como adverb. After the first or before any others. Robertson won the race and Cameron finished second. No, tampoco, no es eso. A short unit of time, eso es segundo, no tiene nada que ver. No es un sustantivo. Verbo claramente no es un verbo. To make a formal statement, eso es secundar. Es apoyar una opinión, nada que ver. To send an employee to work somewhere else temporarily, nada que ver. Adjetivo, coming immediately after the first. He missed only 11 shots in the second half. Y no es segundo de tiempo tampoco. Está difícil second. ¿Qué diría yo? Que esta cosa secondary es en términos de posiciones, ¿cierto? Entonces yo creo que viene del número. Yo creo que ese ary es derivacional, ¿sí? ¿Qué nos dice este ejemplo entonces? Mucho cuidado que una palabra como second puede pertenecer a cualquier word class, ¿ya? Yo creo, mi humilde y pobre opinión, en que claramente el free morpheme es second y el bound morpheme suffix es derivacional y mueve a second desde el número hacia el adjetivo. Eso. Vamos con told. Told. ¿Alguien tuvo problemas con esto? ¿Sí? Ah, mira, hagámoslo, lo voy a hacer y luego vamos a explicar un par de cosas y ustedes me dicen si tienen problema o no. Told is complex, made out of the free morpheme tell y el bound morpheme suffix inflectional tell, told, told. Puede ser de 1 o de 2. Entonces ahora vamos a explicar. Told es un irregular verb, ¿cierto? ¿Conocen los irregular verbs? Sí. Ya, bacán. Es un irregular verb. Entonces su past simple es
told, ¿no? Pero su past participle también es told. Entonces, ¿cuál de los dos? Cualquiera, porque no hay contexto. ¿Sí? Sí. En Morphology, nosotros decimos que el past simple, para diferenciarlo del past participle, asumimos que ese bound morpheme es un ED1, y eso marca que es past simple. Y el past participle es el ED2. ¿Sí? Entonces, ED1 es el bound morpheme que se ocupa para marcar pasado simple. Y el ED2 para el pasado participio. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ejemplo. Sí. O sea, que si yo veo I played it yesterday y el profe me pide analizar played, yo diría que es complex free morpheme play y luego bound morpheme suffix inflectional ED1. ¿Por qué? Porque esto es un past simple. ¿Sí? Sí, si yo no sé lo que es un past simple, estoy muerto. O sea, esa es la base. Si yo no reconozco un past simple, fui bueno. Así ya no hay nada que hacer ahí. Hay que devolverse hasta allá atrás. ¿Ya? ¿Dónde rayo encuentro un ED2? El ED2 se encuentra en I have played this. Y el ED2 está aquí. Complex, voy a subir. Complex free morpheme play bound morpheme suffix inflectional ED2. ¿Por qué está ahí? Porque esto es un present perfect. ¿Cachai? Entonces, ¿ustedes conocen el present perfect? ¿Sí? Ya. Voy a asumir que no lo conocen. Present perfect is a 10, is an aspect, but it's a tense. Well, it's something we use to talk, okay? Which is used when we want to say that something started in the past and it continues till the present. That's the idea. In Spanish, perhaps in Spanish it's easier for you. Is when you say, yo he jugado. El español de Perú lo ocupa harto. Yo he jugado, yo he estado con él el otro día y hemos dicho, ¿sí? En Chile no lo ocupamos, y no, ocupamos solo el pasado simple. Yo estuve con él y me dijo y yo le dije. ¿Sí? Therefore, cómo se arma el present perfect es subject más el verbo have más un past participle. Una de dos. ¿Por qué doy el ejemplo con play y no con otro verbo? Simple. Porque la única forma en diferenciar entre el play de pasado simple con el played de pasado participio es diferenciando el morfema que lo vuelve pasado. En el pasado simple es ED1 y en el pasado participio es ED2. Esto es mucho más claro cuando tenemos verbos irregulares que cambian siempre. Arise, arose, arisen. Entonces, arose es ED1, arisen es ED2. Pero es porque se escriben diferentes, entonces es mucho más fácil de verlo. Pero cuando son regulares, no, pues, se escriben igual. Entonces, para diferenciarlos, lo vuelvo a decir. ED1 past simple, ED2 past participle. ¿Dónde más encuentro el ED2? Voz pasiva, passive voices. It was given. It was given to me. ¿Cachai? Que given, given. It was given to me. Ese es otro ED2.
¿Dónde más lo encuentro? Cuando transformo cuando transformo verbos en adjetivos. Ellos ocupan el ed2. Eso. ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos a hacer la última y vamos a continuar mañana con esto, ¿ya? Última con problema. The observer. ¿Qué vieron ahí? Yo por lo menos lo separé en D, observe, como un complex compound. Perfecto. Estoy de acuerdo con usted. ¿Alguien no lo hizo así? ¿Alguien hizo esto? Y después observer acá atrás. ¿Por qué hice esto así? Esto es para rescatar la idea del lexing. ¿Por qué? Recuerden que el lexing es algo que activa una idea en tu cabeza. Recuerden el ejemplo de los Estados Unidos, the United States of America. Todo eso es un lexing hecho de the United States of 5 palabras. ¿Cierto? Y The Observer es el nombre de un diario. Es un lexema. Porque es el nombre de un diario. Entonces, la forma correcta es The Observer se tiene que analizar como si fuera una sola cosa. Por lo tanto, es complex compound. ¿Sí? Como en español, en Chile, las últimas noticias. El nombre del diario es Las Últimas Noticias. Un lexema. Las últimas noticias. ¿Sí? Y aquí es simplemente hacerlo. The observe, this is the different morpheme of observe. Y luego acá tenemos el bound morpheme, suffix derivational, porque observe es un verbo y observer es un noun. Estamos. ¿Ya? Eso por hoy. Gente, mañana vamos a continuar de aquí hacia abajo, ¿ya? Y no sé si ya llegaron a esta monstruosidad de palabras. Sí, para que Lo revisen bien intenté, eso. pero estoy segura de que está pésimo. Está media difícil porque human puede ser dos cosas, un sustantivo y un adjetivo. ¿Cachai? Entonces yo a ver que darse una vuelta más o menos larga. ¿Ya? Pero intento, no hay problema. Eso, voy a grabar, subo y todo el cuento, ¿ya? Nos vemos mañana y continuamos con esto y lo matamos. ¿Sí? Ok, profe. Ya Muchas chicos, que gracias. estén muy bien. Gracias. cuídense. Chao, Éxito. profe. Muchas gracias, Nos vemos profe. mañana. Chau, Chao, nos vemos profe. mañana. Que esté bien. Nos vemos. Chau.